Muy buenas tardes, señoras y señores, desde el pabellón José Manuel Fuente, el Tarango, desde las afueras de Oviedo, desde Coyoto, concretamente en esta tarde invernal ya fría, para tratar de llevarles a todos ustedes la retransmisión del encuentro, de este encuentro de la... Muy buenas tardes, señoras y señores, correspondiente a la 9ª jornada que enfrenta en la Superliga Femenina 2 al conjunto, al líder, al Extremadura Arroyo y al Club Voleibol Oviedo, el equipo local. Ahí ven ustedes sobre la disposición ya de la cancha las jugadoras de ambos conjuntos. El Arroyo extremeño, líder indiscutible, que se presenta con un currículum inmaculado, 24 puntos, todos sus partidos se cuentan por victorias y por tanto sus 8 encuentros se han sumado, le han llevado a ocupar esa posición con 24 puntos. Por su parte el Club Voleibol Oviedo, que ocupa la 8ª posición con 7 puntos, 2 victorias y 5 derrotas. Además un equipo local, el Oviedo, que se presenta hoy con 10 jugadoras, un número importante de bajas, entre ellas Sofía Alonso, Cecilia González, Claudia Terrón y las bajas del conjunto, como decíamos, importantes porque son jugadoras claves. Ya ha tenido que subir a jugadoras del equipo, junior, lo viene haciendo habitualmente, pero alguna del equipo cadete, como verán, la 77, María Martínez. Por su parte, el conjunto extremeño, que salió a las 7 de la mañana de Extremadura y ha tenido un placentero viaje, a pesar de las previsiones meteorológicas. Han visto algo de nieve aquí en Pajares, pero bueno, esperemos que el viaje de vuelta también sea igualmente sin ningún tipo de problemas, aunque las previsiones anunciaban y anuncian todavía para la semana importantes nevadas, que buena falta nos hacen. Ya iba siendo hora de que llegara el invierno también por aquí. Pues ha venido con 10 jugadoras. La jugadora Flavia Díaz tiene la baja de Ana Lucas, Sara Molano, Ángela Peña y Marta Holgado. Por lo tanto ha venido Nerea Jiménez, Raquel del Álamo, Javiera Plasencia, Lucía Suán Moreno, Julia Cabeza, Desiré Castaño, Isabel Espino, Valvanera Azul, Juliana Ocaña y Janine Sandel. Ese es el plantel que presentan las jugadoras del conjunto líder. Y por su parte el Oviedo jugará con Irene Muiña, Sira Solar, Julia Boves, Blanca Zarceño, Iría Causín, Lucía Barri, Lucía Moreno, Adriana Zarceño, Marta Llamedo, Lucía Balbé y María Martínez, que ha subido del conjunto cadete. Todo dispuesto ya en esta tarde, como hacíamos aquí en el Polideportivo, en el pabellón José Manuel Fuente, el Tarango, es ciclista mítico asturiano, y las jugadoras locales con su indumentaria habitual naranja y azul, mientras que el conjunto del balonmano extremeño, el Arroyo Extremadura, ahí está dispuesto con sus jugadoras, con un plantel y una envergadura considerable. Ya nos habíamos fijado en el calentamiento, menuda plantilla que ha confeccionado el conjunto extremeño para este año. Claro, conjunto que opta al ascenso clarísimamente. Bueno, todo dispuesto ya sobre el terreno, sobre la cancha, y los árbitros, unas 50-70 personas aproximadamente en el pabellón Tarango, aquí en Oviedo, y todo dispuesto ya para comenzar el encuentro. Va a poner el balón en juego el conjunto local. Va a ser concretamente, ahí está la colocadora, y comienza el partido. Bueno, primeros errores típicos de... ha dicho que estaba patinado la jugadora, la colaboradora Javiera Plasencia. Ha dicho que por eso el error. Pero bueno, el punto... y el equipo local que consigue su primer punto. El punto ahora para el conjunto visitante del Extremadura, y comienza ya los cambios en las filas del conjunto azul. Saca de fondo, en salto, buen saque, balón atrás, buena recepción, apurada, adentro, buena la colocación ahora y el remate de la jugadora betense. Que consigue poner por delante el marcador a su conjunto. Saca Oviedo, colocando
Adentro, fortísimo ese remate. Sigue Extremadura, Arroyo. Cruzadito, la dejada, ha logrado salvar el Oviedo y se ha ido fuera. Buena salvada ahí del Oviedo, de la jugadora ovetense. Y por tanto, empate a 2 en el marcador. Saca Extremadura. Falta clara del equipo extremeño por invasión de campo por encima de la red. Punto para el Oviedo. Sale Muiña, cambios ya también en el conjunto betense. Parece que hay problemas con la varilla. Ahí están los colegiados intentando colocarla lo más derecha posible. Bueno, que ningún balón nos pase como en el fútbol con Japón, que no haya dudas. Ahí está, balón arriba, colocando, lo intenta. Uy, qué error ahora del Oviedo. Qué espacio más grande han dejado para que el líder de Extremadura consiga el empate. Bueno, son puntos de errores los que estamos viendo hasta ahora. Los dos equipos disponiendo sobre el terreno y errores de colocación en ambos conjuntos. Empate a 3. Recibe Oviedo. Arriba. Ahí está Julia. Buena la colocadora. Librando. Oviedo. Arriba. Qué dejadita. Bien. Buenísimo la recepción de Oviedo. ¡Wow! ¡Qué juego más bonito estamos viendo! Uy, a punto, qué potencia. Lo ha solucionado el líder con esa diagonal corta. Qué buena la jugada. Y el remate de, a ver si vemos el número, Juliana Ocaña, la receptora de 1,85. Y por tanto se adelanta el equipo visitante 4-3 en el marcador. Bueno, comienza a verse ya un poquito más de disposición, de colocación por parte de ambos conjuntos. Y va a ser el Oviedo quien saque. Lo hará Iria Causín. Ahí está Iria, en salto. Al centro. Fuera. Se ha ido fuera, pero ha tocado. Balón para Oviedo. Han dicho que ha tocado, no está de acuerdo el conjunto extremeño, pero sí. Balón para el Oviedo, que se adelanta el marcador 5-4. Saca Iria. Desde atrás. Suspensión. Hacia atrás. Uy, qué error de recepción. Cómo sorprendió en el saque. Cómo sorprendió en el saque el Oviedo. Con ese saque de peso. Iria Causín volverá a hacer. Vamos a ver si lo mismo. Deben estar atentas en Extremadura. Al mismo sitio. Ahí lo intenta. Esta vez sí, lo ha cogido. Arriba. Intenta la dejadita. Ese centro está causando rompederos de cabeza. Ahí está María indicando a la entrenadora, porque van dos tantos exactamente iguales. Ahí en la zona centro. A corta distancia. 6-5 el líder. Oviedo jugando. Arriba. Buena recepción. Casi se va fuera. Salva. Libre. Arriba. Colocando. Julia. Buenísimo ahí el equipo extremeño con Raquel del Álamo cubriendo perfectamente y bloqueando en la red y empatando el partido. 6-6 primer set. Buena recepción. Ay, reclama. Balón también, jugada un poco extraña esta, pero ha ido para Extremadura. Arroyo se pone otra vez por delante del marcador. Bueno, de momento partido igualado, no se está rompiendo este primer set, un poco frío el juego, pero el Oviedo resistiendo. Decimos un equipo con muchas bajas y basando, como no, en el remate de Julia. Ahí está, tiene que pasar. Uy, qué bien lo ha hecho ahora con esa dejada Valdés. Lucía Valdés no se esperaba para nada la recepción y error de la Extremadura de Isabel Espino, que ha provocado el empate a 7. Ahí está precisamente Valdés, la jugada más destacada del Oviedo hasta el momento. Va a sacar profundo al centro. Uy, la recepción ha sido del todo buena. Tienen que pasarla como pueden. Tampoco ha sido buena la recepción de Oviedo, pero ha librado bien.
Uy, qué juego. Recepciones extrañísimas. Vamos a ver el bloqueo. Y punto del Oviedo, muy trabajado. Bien jugado. Y un líder que de momento 8-7, le está costando mucho despegarse en el marcador, ¿eh? Ahí va Julio otra vez. Perdón, Lucía. Al saque, profundo, al centro. Arriba la recepción. ¡Wow! Buenísimo. Esa diagonal larga desde ahí. Esa diagonal larga la hace muy bien la jugadora Juliana Ocaña, receptora 1.85. 8-8. Saca Extremadura Arroyo. Primer set, igualdad sobre la pista. Fortísimo saque. Balón arriba, buenísimo el remate. ¡Uy, qué buen punto ahora! ¡Qué buen punto ahora conseguido por Juliana Ocaña! Que se vuelve a adelantar al marcador, 9-8. El equipo visitante, el Extremadura Arroyo, intentando darse calor con las palmas. La humedad y el frío comienzan ya a hacer mella en una noche que nos anuncian 0 grados aquí en Oviedo. Uy, qué mala recepción ahora. Error ahí de recepción también de Lucía Valvé. Bueno, 2 puntos arriba. Máxima diferencia del partido, 8-10. Quiere romper aquí el set el conjunto extremeño. Sacando desde atrás. Profundo, buena recepción. Arriba, doble bloqueo, buena recepción también. Y se les ha ido. Se les ha ido ahí la Extremadura. El Oviedo no quiere dar el brazo a torcer. Vuelve a salir Zarceño en sustitución de la líbero Marta Llamedo. Puntito, 9-10 a cortas distancias. El conjunto del Oviedo va a sacar Irene Muña al centro, balón arriba. Uy, qué buena. Buenísimo el tanto. Esa diagonal larguita al fondo de la jugadora número 7, Javiera Plasencia, colocadora 1.82. 9-11, vuelve 2 arriba. El conjunto extremeño animándose con las palmas. Uy, la recepción extrañísima. Error de recepción. Se le ha escapado. María diciéndole ahora, la entrenadora, un poco más atenta a la recepción. Porque 9-12. Ojo Extremadura. Quiere irse aquí. Máxima diferencia, 3 arriba. Primer set. El líder venciendo de momento en Oviedo. Uy, complicada la recepción. Zona 4. Ahí está, buenísima. El bloqueo. Bueno, como buenamente puede. Fuera. Bueno, está pasándolo mal ahora el Oviedo, ¿eh? Está pasándolo mal, complicándose en recepción, sobre todo. Y el conjunto del Extremadura haciendo un mejor juego de ataque. Saca Extremadura. Mucho profundo ese saque. Uy, qué bueno. Dentro libre. Buena. Ahí está aérea. Buen remate, buena, mejor recepción. La red, ha tocado red. Buena jugada la del Oviedo. 10-13. Ha tenido un pequeño bache. Vamos a ver si se repone ahí el equipo local. Y vemos un set más igualado hasta el final. De momento 10-13. Dominando mejor el ataque, con problemas en recepción el Oviedo. La característica de estos momentos, de esta primera set. Es que van con mucho peso, ¿eh? Ahí estaba Raquel del Álamo, bloqueadora 1.84, metiendo ese balón y ese punto número 14. Para la Extremadura Arroyo, que saca desde atrás. Buena recepción. Colocando. Buen bloqueo. Wow, qué bloqueo del Arroyo. Se ha caído. María ya se desespera la entrenadora, ¿eh? Claro. Doble bloqueo del Arroyo. Y 10-15. Saca Arroyo. Buen saque, buena recepción.
Diagonal corta. ¡Qué bloqueo tan tremendos! Balvanera Azul, la jugadora más alta del partido, 1,88 en esa posición y tiempo muerto pedido por María, porque el equipo se va a 6 puntos arriba. Efectivamente dando las instrucciones como venga María, un poquito más de bloqueo, porque las están ganando la red clarísimamente en lo que es el partido. Pero bueno, recordemos, son las líderes, sin ningún partido perdido, el Extremadura Arroyo, un bloque compacto, como estamos viendo, con una gran altura, con unas jugadoras de ataque muy interesantes, unos remates en diagonal larga espectaculares, y de momento ahí están, haciendo valer su condición de líder. Un Oviedo que irá el próximo sábado a Torrelavega a jugar concretamente la 10ª jornada, desplazamiento corto. De momento estamos en la 9 y ocupando esa 8ª posición el Oviedo, mientras el Extremadura, repetíamos, es primera con 24 puntos y con un currículum inmaculado, ya que cuenta todos sus partidos por victorias. Ahí está la primera línea de bloqueadoras. Balvanera, Juliana, va a poner el balón en saque el conjunto del Extremadura Arroyo. Ahí está Raquel del Álamo, desde atrás al medio, buscando un poco largo, le ha quedado. Bueno, ahora despiste del Extremadura en esa zona 4, despiste del Extremadura, ya ha metido a Iria Causín ese balón que ha sorprendido. Error defensivo del Extremadura, un poco de relax y por lo tanto balón para el Oviedo. Hacía mucho que no sacaba. Ahí está el saque, bien al centro. Uy, localizado. Uy, qué buen bloqueo de Oviedo ahora. Arriba, buenísimo. Eso le pedía María, mejor bloqueo. Ahí está, vuelven a bloquear. Se les ha ido. Buen punto, pero ha cambiado la actitud del Oviedo en bloqueo, Hemos visto 3 bloqueos extraordinarios. Lo que le pedía un poquito más de trabajo ahí en la red arriba. Y se ha visto de otra manera, aunque el punto ha sido para Extremadura, 11-17. Hay problemas en recepción. Y se va fuera. En el momento que recepciona mal. Constantemente corrigiendo a María, a sus jugadoras, a Iria Causín concretamente, a la que pasó el balón. Y 11-18, actualizamos el marcador, pero teníamos desactualizado. Saca Extremadura Arroyo. 9ª jornada, voleibol Oviedo. Problemas, dice que ha tocado la red el árbitro, no está muy conforme, pero no queda otra. 10 puntos. Bueno, poquito a poco el Extremadura haciéndose con el set, Saca el conjunto blanquiazul. Buena recepción de Oviedo. Uy, la colocación un poco larga. Lucía, Valvé. Se les va. Ahí se liaron un poco entre Lucía y Blanca Zarceño. Y se les va el set. 11-20, corrigiendo la entrenadora local permanentemente, mientras que la Flavia Díaz, la técnica visitante, prácticamente poco les puede decir o corregir a sus jugadoras. El bloqueo de Balvanera Azul, que con su 1,88, bloqueo único, libre, estaba ya sola. Ya son 21. Camino del primer set, el equipo visitante que pone el balón en juego. Arriba el Oviedo. Buena el punto ahora Oviedo, sí señor. Qué cruzadita de Iria Causín. Bonito el tanto del Oviedo ahora. Hacia la zona donde no había nadie. Saca Oviedo. Buen saque. Es que lo tiene muy fácil. Balvanera Azul ya con su 1,88 lo hace muy fácil. En ataque, en recepción. Y 22-12.
Primer set. Saca Extremadura Arroyo. Desde atrás. Al centro. Buena hora. Buen bloqueo. Tiene que pasarla como buenamente pueda. Vamos a ver Oviedo ahí. Adentro. Buen punto. Sí, señor. Buen punto de Iria. A corta distancias. 13-22. Va a poner el balón en juego precisamente la receptora Iria Causín, 1.86. Ahí está Iria. Recepcionando. Buenísimo. ¡Oh, qué bueno el bloqueo! Ahora atrás. ¡Oh, a la entrenadora directamente! Si va fuera. Balón fuera para la entrenadora. Y el punto para el conjunto local. 14-22. Pero se está soltando Valvanera Azul, ¿eh? Saque Iria. Fuerte, con peso, ha tenido problemas. Nada, ahí con mucha facilidad. Y María corrigiendo posiciones. Porque la bloqueadora Valvanera Azul está hoy gozando en las jugadas de ataque. Precisamente la jugadora que saca. Ahí está, desde atrás. En salto. Lucía pasando el balón. Está en todas partes. Ha tenido problemas el Extremadura. Buena la recepción también con problemas el Oviedo desde atrás. Extremadura arriba. Diagonal. El zam, bombazo. Antes que nada poco podía hacer Lucía Valvé. Y por tanto 24. Saca para ganar el primer set el equipo visitante. Saca Valvanera. Uy, ha fallado. La presión de cerrar el set. Bueno, tiene espacio todavía. 24-15. Sale la líbero Julia Cabeza. Tratando de hacer juego para este primer set. Ahí está sacando Oviedo desde atrás en carrera. Buena recepción. Adentro. Adentro el punto de Juliana Ocaña. 25. Y el primer set para el equipo extremeño, que le ha costado entrar en calor, pero a partir del tanto 10-11 ya ha sido una auténtica máquina, una pisonadora, y se ha hecho clarísimamente con este primer set 15-25. Vamos a ver aquí.
Bueno, pues nada, volvemos con todos ustedes en este segundo set con un Extremadura Arroyo que está mostrando todo su arroyo, está arrollando literalmente, haciendo valer su candidatura con una extraordinaria Valvanera azul que lo está haciendo todo en ataque y en defensa, y con un Oviedo que empezó bastante bien con 5-5, 6-6, llegó a empatar 7-7, pero a partir de ahí a poquito a poco el Extremadura Arroyo se ha ido poco a poco haciéndose valer, entrando en calor. Me ha costado un poquito, pero ha entrado en calor y al final ha conseguido justamente esa victoria, ese 25-15 y ese primer set en este encuentro, en esta novena jornada. Recuerden, de la Superliga Femenina 2, que enfrentan esta novena jornada al Club Voleibol Oviedo y al Extremadura Arroyo, aquí en el Polideportivo José Manuel Fuente, el Tarango, en Coyoto, a las afueras de Oviedo, y esa varilla que está dando constantemente problemas. Ya la árbitro ha tratado de ponerla un poquito derecha, la vuelve a tratar de poner ahora. Vamos a ver si la pegan y estamos todos contentos con esa varilla que parece que estaba un poco torcida. Que todo quede claro, que no nos entre el complejo del balón Japón, que ya han visto ustedes que por un 3% fue exactamente por 6,7 milímetros lo que el balón le faltaba por traspasar la raya en ese partido de fútbol. De momento estamos aquí en voleibol, pone el balón en saque en este segundo set el Extremadura Arroyo, el líder, ahí está, atrás, recepcionando bien el Oviedo ahora. Ataque, mejor recepción, buena, colocando, buenísimo, sí señor, buen punto del Oviedo ahí de Iria Causín, buen punto del Oviedo para iniciar este segundo set, un poco lo mismo que en el primero, también empezó muy bien el Oviedo. Y va a poner el balón en juego el conjunto local. En carrera. Ha tocado la red, pero ha pasado. Buena. Colocando Lucía por poco, pero se fue el balón. Y por tanto empate a 1. Bueno, pero lo hizo bien el Oviedo ahora. Balón para el Extremadura. Pone el balón en juego Julián Ocaña. Ahí está, hacia atrás. Buena recepción. Iniciando colocación. Iria se va. Por poquito también. Le están faltando 2 centímetros para entrar a las bolas. Pero se va fuera y por lo tanto, balón para Extremadura. Vuelve a sacar Julián Ocaño. Receptora 1.85. Fuera directamente. No, ha entrado. Exceso de vista y punto que da el árbitro para el conjunto del Extremadura. Entró. Buen Lucía. Bien colocado ahora el balón. Buen punto. Se queja mucho de humedad el equipo del Extremadura ahí en la zona centro, pero de momento ni la mopa ni la toalla sale de momento. Es un pabellón en el que suele haber bastante humedad, pero bueno, no es hoy tampoco un día. Ha llovido un poco por la mañana y ahora nada por la tarde. Balón adentro y ahora interviene también Isabel Espino, la ha puesto 1.74. Ya ha conseguido ese tanto, 2-4. Saca balón fuera por muy poquito, pero se va el saque de Valvanera y sale la líbero Julia Cabeza, Paniagua. Saca desde atrás Iria, balón para el Oviedo, receptora.
Balón profundo atrás, buen saque, mucho peso. Uf, qué remate, buenísimo. Qué potencia tienen estas chicas. Raquel del Álamo, en este caso. Y 3-5. Con mucha confianza se va a ver a Extremadura, con mucha confianza en este partido. Y con ganas de resolver pronto. Recepcionando Oviedo, intenta la pasadita. Bueno, ahora con apuros el Extremadura. El bloqueo para afuera. El bloqueo se fue fuera y por tanto el balón para Extremadura. 3-6. 3-6 es el resultado. Saca Extremadura. Adentro no bloqueó bien ahora Extremadura. Y Lucía Valvé consiguió enviar ese balón. Intentaba la diagonal, no le hizo ni falta. Bloqueó mal, uno de los pocos bloqueos que ha errado ahí el Extremadura. Bueno, 4-6. Con qué comodidad ahora Raquel del Álamo, 1.84. Consigue el séptimo punto. 7-4 para Extremadura. Y balón por lo tanto al saque para el conjunto cacereño. Desde atrás, sin carrera. Uy, ahí a libro recepcionando. Iria. El bloqueo impresionante de jugadora Raquel y la jugadora Javiera Plasencia. Ese fue el bloqueo doble. Sacando desde atrás nuevamente Extremadura. Buena recepción de Oviedo. Intentaba, pero es que los bloqueos de Extremadura son tremendos, Bueno, pues ahí está el Oviedo intentándolo de otra manera. Balón libre. Bueno, ahora Oviedo. Uy, lo ha calibrado Extremadura. El juego más bonito. Bien Oviedo ahora. Bonita la jugada. Posiblemente el mejor punto que hayamos visto del equipo local. Bien trabajado. El ataque ahora. Cuando vuelve a salir Blanca Zarceño a la cancha. Precisamente le acaba de poner el balón en juego. 5-8. El marcador. Uy, recepción con dificultad para Extremadura. El balón que han metido ahí con esos huecos. El balón que han metido con mucha facilidad. Y ese 5-9 para el conjunto. Ojo, ha vuelto a salir Valvanera Azul, La jugadora que prácticamente finiquitó el primer set ella solita. Con unos bonitos remates. Saca Extremadura en carrera. Bueno, pues es la manera. Ahí está, con esa dejadita también vale, Viendo que los remates con potencia, ninguna diagonal entra, pues es una opción. Ha cambiado y lo ha intentado bien el Oviedo y balón para Oviedo, por lo tanto. Bien hecho. Pone el balón en juego el equipo. Bueno. El equipo betense. Desde atrás, fuerte al centro. Recibe bien Iria, colocando. Buena recepción también de la Extremadura. Uy, ha entrado Milagro, pero ha entrado. La da por buena el balón en paralelo de Julia Ocaña. Y 6-10 en este segundo set. Recuerden, el primero 15-25 para Extremadura. 6-10, partido cómodo con algunas ráfagas de buen juego para Oviedo. Uy, qué problemas de recepción tiene ahora, que tiene que pasar el balón. Y ahí está, sin problemas para Valvanera Azul, que al igual que en la primera parte
Está con mucha comodidad ahí en la red, con su 1,88 m, rematando donde quiere, ¿eh? Balón en juego para Extremadura. Bueno, ahora Oviedo, buen punto, se le fue fuera al equipo extremeño. 7-11. Vamos a ver si vemos un set un poquito más igualado. El primero lo fue hasta el 7-7, el 8-8 y luego ya se fue Extremadura. 7-11 de momento en este segundo. Ahí está, ahora con alguna dificultad, Valvanera. Iria hacia atrás, buena recepción de Extremadura. Buena el bloqueo, a pesar de ello se fue fuera. Pero bien el bloqueo. Iria Causín ha tenido mala suerte aquí el conjunto local. Porque había jugado bien. Con el balón el líder. Buena recepción de Oviedo. Buena. Con qué potencia ahora. Janine Chandel, receptor a 1,83. A pesar de encontrar el bloqueo doble, la potencia hizo que el balón fuese a la pista del Oviedo. Saca Extremadura. El balón. Ya es la segunda vez que la deja pasar y se ha colado. Tiempo muerto que pide María. Tiempo muerto que pide la entrenadora local. Porque este 7-14 había tenido un par de jugadas buenas el Oviedo. Y de momento, poquito a poco, el conjunto del Extremadura superior en juego, sobre todo ya vemos en esa primera línea, al lado de la red, jugadoras como Valvanera o Raquel del Álamo son las principales conseguidoras de puntos y lo están haciendo francamente bien. Instrucciones por parte de las dos entrenadoras, de María Corral y de Flavia Díaz. Bueno, ahí han recibido ya las últimas instrucciones, alarga un poquito más el Oviedo y vuelve al terreno de juego con este 7-14 en el segundo set, tratando ya de solucionar el partido. El equipo extremeño que va a poner el balón en juego. Ahí está la jugadora Juliana Ocaña. En carrera. Muy profundo, con mucho peso. Irina, buena ahora. El ataque del conjunto betense. Bien ahí el ataque. Y bien ahora, cada tiempo muerto al menos hay dos juegos para el equipo local que lo hacen bastante bien. Pone el balón de juego el Oviedo. Buena recepción. Fácil para Oviedo. Bien, muy lista ahí Irene Muiña. Muy lista Irene Muiña y un parcial de 2-0. Bien el Oviedo ahora. Vamos a ver si se acerca en este set un poquito al líder. A ver si es posible el saque desde atrás. Atrás, recepcionando la líbero. Balón. Y punto para Oviedo. Bueno, pues le ha sentado bien este tiempo muerto, ¿eh? Le ha sentado bien el tiempo muerto, 10-14. Vamos a ver si llega así. Parcial de 3-0. Le está complicando mucho el saque. Le está haciendo muy buen saque la jugadora betense. Otro más. Ahí está, no voy a complicar. Buena recepción. Bah, pero es que desde atrás, Sandel. Janine Sandel trata de evitar esos remates de la red, pero complicado para un equipo de esa envergadura. Pone el balón de juego Valvanera, azul. Buena recepción, arriba. Afuera el remate de Oviedo. Afuera el remate de Oviedo. 10-16. Bueno, había logrado hacer un parcial de 3-0 el equipo local.
Recepcionando Oviedo, arriba. Julia, dentro, al hueco, vio la zona libre ahora. Buen punto de Lucía Valve. Cambio, rotaciones. Zarceña entra. Entra también Sira, Solar. Desde la mesa están indicando efectivamente esas rotaciones. Y ahí está la jugadora junior Sira Solar, colocadora 1.57. 11-16. Pone balón en juego Oviedo. Qué remates a la diagonal larga. Qué remates más bonitos de Janine Sandel, la receptora, que con su 1.83 con mucha facilidad pues hace que lo hace fácil. Lo hace muy fácil. Saca Extremadura. Atrás. Qué lista ahora al centro. No todos son remates, efectivamente. Y Javiera Plasencia, colocadora 1.82, ha llevado ese equipo al punto 18. 11-18, el segundo set. 1-0 para Extremadura. Uy, problemas en la recepción. Buen saque. 11-19. Ojo que se va Extremadura ya en el segundo set. Y va a poner el balón en juego desde atrás Isabel Espino. En carrera. Arriba, corto, largo. Uy, a punto de tocar el techo. Desde atrás, como buenamente puede. Balón para Extremadura. Y desde ahí, buena la defensa ahora de Oviedo. Bien, ahora la diagonal. Muy bien ese balón. Bonito el punto de Oviedo ahora. Bonito y trabajado el punto de Oviedo. La jugadora corrigiendo a la bloqueadora Raquel del Álamo, que debería haber sido ella. Oviedo sacando. Buah, qué remates desde ahí de Raquel del Álamo. 12-20. Rotaciones también en el conjunto extremeño. Sale Castaño, jugadora 11. Desiree Castaño Rivera. Sustitución de Janine Sandel. Desiree Castaño, receptora 1.70. Precisamente la que va a poner el balón en juego. Sacando, Desiree. Buena recepción de Oviedo. Uy, el ataque, qué bueno. El ataque ahí precisamente de Julia Boves. Bonito ese ataque. 13-20. Vuelve al terreno de juego Zarceño. Bloqueadora. Pone el balón en juego Oviedo. Una recepción. Uy, buen bloqueo de Oviedo ahora. ¡Ay! Ha hecho lo más difícil y fallado lo más fácil, hombre. Sí, es lo que le estaba diciendo María. Hace lo más difícil el bloqueo de esos zambombazos y luego deja la zona centro totalmente libre. 13-21. Balón para Extremadura, Arroyo. Uy, tocando la red, con muchos problemas para Oviedo. Bloqueo. Buah, imposible devolver eso de Julián Ocaña. 13-22 y poquito a poco camino de este segundo set. Un poco más trabajado que el primero, es verdad, pero también el Extremadura haciéndose con este partido y con este segundo set. Bien, ahora ha tocado la red con algo de fortuna, pero bien ahora Sira Solar. Y el punto 14 para el conjunto local. El Oviedo ha ofrecido un poquito más de resistencia en este segundo set al líder de la Superliga Femenina 2, Extremadura Arroyo.
Libre. Buena recepción ahora al ataque. Y buena ahora el defensa, el Oviedo, arriba. Bueno, qué librada ahí. Qué librada ahí del Extremadura. ¡Wow! Bonito. Arriba Oviedo. ¡Ay, sí señor! Punto precioso, Punto precioso para Oviedo. Muy aplaudido en la grada, no podía ser de otra manera. Eso sí que es un punto trabajado. Con 2 recepciones prácticamente de cómic del equipo extremeño. Y que supo atacar muy bien. Saca Oviedo, problemas en la recepción. Fuera. Se le va fuera el balón. A Julia Ocaña, la receptora. 16-22. Buenos momentos también para Oviedo ahora. Pone el balón en juego. Uy, qué buena. Bueno, que ha trabajado. Buen punto. Sí, señor, las 2 defensivas de Lucía Valvé desde atrás. Y qué punto más bonito. Qué defensa ha hecho Numantina. El Oviedo, que va a poner el balón en juego. Adriana Zarceño. Desde atrás. Buenos minutos de voleibol. Y problemas de recepción. Se va. Ese saque le está complicando mucho las cosas al equipo extremeño. Lleva un parcial de 4-0 el equipo betense. Y pide tiempo muerto, evidentemente. Pide tiempo muerto Flavia Díaz para cortar un poco este parcial de 4-0. Porque está teniendo un bache aquí ahora mismo el conjunto. El primer tiempo muerto que necesita pedir. Cuando parecía que tenía el set totalmente para el equipo extremeño, pues se le ha subido a las barras el Oviedo con 2 jugadas muy bonitas, con 2 recepciones ahí prácticamente muertas desde el suelo de Lucía Valvé, y que ha hecho que sus jugadoras en ataque en la red hayan conseguido 2 buenos puntos. Bueno, 18-22, hombre. Final del tiempo muerto que decretan los árbitros. Sabe muy bien lo que tienen que hacer. Yo creo que ha sido un tiempo muerto para cortar el juego del equipo betense. Repito, porque lleva un parcial de momento de 4-0 en este segundo set, con unos buenos minutos y un conjunto extremeño que quiere cerrar aquí, pero es lo que tiene. El set es a 25, de momento van 22 y balón para el Oviedo. Va a sacar Adriana Zarceño. Está complicando mucho el saque a la Extremadura, Ahí va Adriana. Como siempre en carrera, atrás, donde siempre. Buena recepción. Buena también la recepción de Oviedo, arriba. ¡Oh, qué bloqueo! Qué bloqueo de Valvanera Azul, que le vamos a dar el MVP del partido, Jugadora número 13. Y ha roto esa racha de 4-0 ese parcial. Y balón para el conjunto Extremadura que saca. Ataque buenísimo. Libre. Adentro. Balón para Oviedo. Buena colocación. Buenísimo. Buenísimo el ataque ahora de Oviedo. Desde atrás. Punto 19. Están ahí, un poquito que aprieten. Se podría ver un partido. Buenos minutos del Oviedo. Va a sacar Julia Bobés. En salto. Atrás, muy profundo. Uy, qué buena la recepción. La defensa. Tiene que pasar el libre. También tiene que pasar ahí como buenamente puede. Ahora sí puede atacar Oviedo. Buenísimo. El ataque de Lucía Valvé y que mete al Oviedo en el partido. Así lo ve el público. 20-23 en este segundo set. El Oviedo se mete en el set,
Vuelve a sacar Julia Pobes. Profundo, la libero. Buena recepción. Cuidado, Valvanera. Cada vez que lo toca, cada vez que ataca. 20-24. Saca para ganar el set el equipo extremeño. Muchas dificultades para Oviedo. Recepción. Ha tocado la red. Balón para el equipo extremeño. Y 20-25. 20-25. Partido set para el conjunto del Extremadura, que va a cambiar, y por tanto 2-0 en este partido claramente dominado, aunque le ha ofrecido bastante resistencia, el equipo local. Hemos visto los mejores minutos y efectivamente, como dicen desde la grada, bien jugado. Pero esto ha servido para que nos vayamos al tercer set. Con esa victoria por 2-0 de momento del equipo visitante, un poquito más trabajado este segundo punto, eso es verdad, este segundo set, perdón, y en el cual estamos viendo, bueno, los mejores minutos de esta parte final. El segundo set bastante mejor jugado por parte de las locales, sobre todo en esa recta final, y con ese 4-0 de parcial, donde han ofrecido los mejores minutos de juego del equipo local. Nos vamos al tercer set. Vamos a ver si es definitivo o no. Pero evidentemente, en esta novena jornada de la Superliga Femenina, que le está retransmitiendo para todos ustedes deporteasturmedia.es, con todo el deporte asturiano, en esta jornada de voleibol, aquí en el pabellón José Manuel Fuente el Tarango, en esta tarde invernal, de mucho frío, de bastante frío. Ha tardado en llegar, pero también ha llegado el invierno aquí a tierras asturianas, y por lo tanto, disponiendo de este partido, esta novena jornada que enfrenta la Superliga Femenina al Club Voleibol Oviedo y al Extremadura Arroyo. Recuerden, el Extremadura líder, 24 puntos, 8 victorias, un Oviedo octavo con 7 puntos, 2 victorias y 5 derrotas. La colegiada que llama a las plantillas de ambos equipos para vamos a ver si somos capaces de colocar ese 2-0. ...2-0 es el marcador. Recuerden, 15-25 y 20-25. De momento, primer set 15-25, con un set claramente dominado, sobre todo en su parte final, por el Extremadura Arroyo, y un 20-25 en el segundo set, donde hemos visto los mejores puntos del conjunto local del Oviedo. Buenos puntos, por cierto. Sobre todo ese parcial 4-0 al final del mismo, con ese saque de Adriana Zarceño, que hacía mucho daño. Y vamos a ver lo que ocurre en este tercer set. Está con mucha confianza el Extremadura, pero el Oviedo también ha hecho buenas cosas en este segundo set. A ver si es posible irse al cuarto, o ya será el definitivo y el líder hará valer sus galones, que de momento lo está haciendo aquí en Oviedo el conjunto extremeño, y se va en ese viaje a tierras cacereñas con otros 2 puntos en el bolsillo, y por supuesto conservando ese primer puesto en la tabla clasificatoria de esta Superliga Femenina 2. Está con mucha confianza
Ahí está Isabel Espino, Juliana Ocaña y Valvanera Azul. Va por el balón en juego el Oviedo. Tercer set, 2-0 de momento, 0-2 para el equipo visitante. Y pone el balón en juego Julia Bobes. Ahí está. Libre. Uy, errores. Errores entre compañeras ahí. Si tenía que ser una, si tenía que ser la otra. Y entre Julia y Adriana, Adriana y Julia. Por ti, por mí, el balón que se fue afuera. Y por tanto, el primer punto para el conjunto extremeño, que como en el segundo set empieza ganando. Libre, uy, lo que ha salido ahí. Parece que el punto más tonto ha pasado ahí efectivamente Adriana Cerceño. Le ha pasado ahí en una cortito, en un balón muy cortito en esa zona. Y por tanto, punto para Oviedo. 1-1. Saca Club Voleibol Oviedo. ¡Ay! Esa zona central está trayendo de cabeza al equipo ovetense. Esa zona central, esos balones así, que parecen fáciles, pues no lo son tanto. Balón para Extremadura Arroyo. Buena recepción. Oh, el bloqueo. Bloqueo doble. Buenísimo bloqueo de Javiera Plasencia y de Juliana. Bloqueo buenísimo de la Extremadura. 3-1. Tercer set. Saca Extremadura Arroyo. Desde atrás, Valvanera Azul. Pues ha entrado exceso de vista y el saque de Valvanera dentro. 4-1. Vuelve a sacar Valvanera Azul en carrera. Atrás nuevamente, no, ahora muy cerquita a la red, la colocadora. Problemas para Oviedo. Buena la defensa. Uy, el ataque en diagonal larga buscaba y se ha ido fuera. Tiempo muerto solicitado por María, que está riñendo un poquito a sus jugadoras, que quiere que haga un poquito más. Errores en recepción. Ya están recibiendo las instrucciones las jugadoras del Club Voleibol Oviedo en este tercer set. Recuerden, 2-0 los dos primeros, 15-25 en el primer set. Muy dominado, sobre todo en su parte final, por el Voleibol Extremadura, y el segundo set hasta ahora nos ha ofrecido el mejor set, el segundo, con ese 20-25, con esa aproximación que hizo el Oviedo en esa parte final, que no fue suficiente ante un líder, el Extremadura, que está mostrando todo su potencial en este partido en el Polideportivo José Manuel Fuente el Tarango. Partido que le está siendo retransmitido por Deportes Tour Media. Todo el deporte, baloncesto, voleibol, balonmano y todos los acontecimientos deportivos desde Asturias. Balón en juego la Extremadura. Arriba. Buena la recepción, lo intentaba en una dejadita. También lo intenta la dejadita y lo consigue. Uy, casi. Jugada de dejadas y con algo de fortuna. Pero el punto fue para Extremadura, 1-6. Vamos a ver si ofrece un poquito más de resistencia el Oviedo. Ahí se va. Buen bloqueo. Pero el balón para el Oviedo, ya que el balón no pasó. Y por tanto balón para punto para el equipo local. 2-6. Saca Voleibol Oviedo. Adentro. Problemas de recepción de Extremadura.
bloqueo, buenísimo ahora la jugada. Claro que sí, debería intentarlo más. Lucía Valvé lo está consiguiendo desde ahí. Lo está consiguiendo. Hay que perder el miedo a esas remates en diagonal largos que también hace Lucía Valvé. Y por lo tanto balón que va a poner en juego el conjunto local. Lucía intentaba la dejada. Se la pilló Extremadura. Buen bloqueo de Oviedo. Oh, buen bloqueo. Ah, qué pena. Pero bien. Bien. Nada que decir. Julia Boves ahí. Saca Extremadura. Pone el balón de juego. Janine Sandel. Desde atrás, sin carrera. Buen bloqueo. Extremadura. Arriba. Balón adentro. Sí, señor. Lo ha conseguido. Adriana Zarceño, receptora 1.77. Adriana va con el saque. Le estaba haciendo mucho daño el saque de Adriana, el anterior set. Vamos a ver, va con él. Mucho daño Extremadura. Una de las bazas. Ahí va. Ha fallado en esta ocasión. Estamos en el tercer set. Bueno, pues el mal del comentarista, El mal del comentarista. Digo que estaba haciendo buen saque y mira, lo ha errado. No volvemos a decir nada. Saca Extremadura. Buena recepción. Arriba. Bueno. Más de esas Lucía, perdón. Desde esa zona 4, en diagonal larga. Le está dando rédito el conjunto betense. Los puntos vienen por ahí. Precisamente va a ser Lucía la que ponga balón en juego. 5-8. En carrera. Atrás la colocadora recepcionando. Buena la defensa. Buena la defensa. Buena. Uy, qué juego. Uy, si de arriba tiene que pasarla. Buenísimo el bloqueo de Oviedo. Qué juego más bonito. Buenísimo. Sí, señor, qué lista. Ha estado ahí Julia Boves. Bonito el juego. Bonito, 6-8. Sí, señor. Con cabeza, con inteligencia. Viendo la zona libre. Viendo el huequito de la zona azul. Bonito. Está la entrenadora visitante diciendo algo. No pasa nada. Julia sacando el largo. ¡Wow! ¡Qué buenísima defensa! Hay que pasarla. ¡Ay, qué pena! El bloqueo había sido bueno. El bloqueo había sido bueno de Irene Muiña, pero esos remates desde atrás de Extremadura son buenísimos, 6-9, bueno, está ofreciendo resistencia al Oviedo ahora, buenos minutos. Vamos a ver, seguimos viendo un tercer set ahí. Saca Extremadura. Se le va. No estuvieron atentas. Balón para Extremadura en un punto de despiste, 6-10. Uy, el corto. Quería sorprender con el saque. Balón para Oviedo. Lo intentó la jugadora extremeña Javiera Plasencia. Y a punto de sorprender, pero el punto fue para Oviedo. 7. Están ahí, 7-10. Pone el balón en juego Irene Muiña Díaz. Central, 1.74. En carrera, Irene. ¡Oh! Mala recepción ahora. Bueno, también vale. 8-10. Se está metiendo en el set el Oviedo. 2-0.
Estamos en el tercero, 8-10. Quiere alargar un poquito más el partido el equipo betense. Y pone el balón en juego Irene. Largo. Lo intentaba la dejadita. Oh, qué buena la recepción. Discuten ahí. No, balón para el equipo visitante, que estuvieron muy bien en el bloqueo. Extremadura. Qué balón con cuánto peso. Empieza un bombazo de Julián Ocaña desde atrás. Empieza un bombazo para el punto 12. Mitad del set. 8-12. 2-0 arriba. Buena recepción. Buen juego ahora. Sí, señor. Bien rematado por parte de Julia. 9-12. Sakashira. Problemas. Remate de la 17 de Yanis Sandel, que consigue el punto número 13. Bueno, muy similar este tercer set al segundo, ¿eh? Le está ofreciendo algo de resistencia al Oviedo. Vamos a ver si es capaz de seguir así. Buena defensa arriba. Buena defensa. Que bien la ha colocado desde ahí. Problemas de recepción para Extremadura. Sandel adentro. ...14-9... Pero estaba trabajando el punto bien. Oviedo desde atrás. Saca Valvanera. Ulla. En carrera. Al centro. Oh, qué buena defensa. Balón arriba. Extremadura tiene que pasar libre. Balón arriba. Ahí va. No ha sido con el brazo, efectivamente. La ha tocado dos veces. La ha tocado dos veces la jugadora Raquel del Álamo. Y por tanto, punto para Oviedo. 10-14. Vamos a ver si iguala un poquito el set. Saca Oviedo. Buena recepción. Fuera. Discuten, dice que sí la línea. Dice que no. Dice que sí la línea y va al árbitro. Y de momento el punto. Parece que Isabel Espino lo ha visto muy claro desde atrás. Pero el punto ha sido para Oviedo. Yo creo que ha tocado línea, ¿eh? Yo creo que ha sido línea y ha sido buena, por tanto. Balón para Oviedo. El bloqueo que se va fuera. Y Espino que logra meter ese balón. Enrabietado un poquito por la jugada anterior, ¿eh? 11-15. Balón para Extremadura. No quiere un cuarto set, quiere irse aquí ya. Problemas de reacción para Oviedo. Y Julia. Arriba. Buenísimo. La defensa. Hay que pasarla. Sí, señor, que ha tocado la red el Extremadura. Tocó porque patinó la jugadora Javiera Plasencia, que es lo que está reclamando, que limpien un poquito el suelo. Pero bueno, ha sido un punto un poco de fortuna. 12-15, no se va Extremadura en el tercer set. Saca Oviedo. Buena recepción. Se ha caído. Punto para Extremadura. No está jugando mal a Oviedo. Le falta ese punch final, ese punto, esa recepción, ese último toque, porque está defendiendo muy bien ahora. Buen saque.
Fuera. Un buen saque que se fue fuera. Yanis Sandel. Bueno, 13-16. Están ahí. Un empujocito. Un parcial de 3-0 y tenemos partido. Con el balón en juego. Adriana Zarceño. No digo nada del saque. Ahora sí. ¡Ah, qué buena! Bueno, sí, Raquel del Álamo. 1.84. Bloqueadora. La va a poner el balón en juego. Ya ha puesto el balón. El marcador en 13-17 para su equipo. Poquito a poco, punto a punto. Buscándose 25. Que les dé el viaje de vuelta con los 2 puntos. Oviedo. Bien la recepción. Bien ahora. Hueco, sí señor. Lucía Valvé. Lleva unas cuantas ahí. Desde esa zona 4 al huequito del centro. Y las va haciendo poquito a poco. Ahí está precisamente Lucía Valvé, la que va a poner el balón en juego. Largo, al medio atrás. Problemas de recepción para Extremadura. Balón para Oviedo. Uy, qué buena la defensa. Oviedo ahí, de Extremadura, perdón. A punto. Pero esos balones cruzados, con esa potencia que le imprime Juliana Ocaña, pues hace que se consiga el punto para el equipo extremeño. 14-18. Saca Extremadura. Javiera Plasencia. Fuera. El saque un poco extraño. Demasiado en diagonal. Y 15-18 para el equipo local. Pone el balón en juego. Y lo va a hacer Irene Muña, la central. Al saque. Irene. Arriba. Recepcionando bien. Extremadura. Jugada fácil. Recepciona muy bien. Recepciona muy bien la líbero. Julia Cabeza le puso un balón en bandeja a Valvanera Azul. Y 19-15. Saca Extremadura. Que no quiere alargar el partido. Uy, ¿dónde va ese saque? El largo, madre. Se lamenta de ello. Se lamenta de ello Juliana Ocaña. Con ese balón tan largo y ese saque. 16-19. Saca Sira. Uy, cortito. Uy, cortito. ¿En qué momento, Sira? Uy, ¿en qué momento? Perdón, Julia Bobes. Ha sido la que ha sacado. ¿Y en qué momento? Porque es el número 20. El punto número 20. Extremadura. Valvanera. Problemas en recepción. El balón que se ha perdido ahí. El balón que se ha perdido. Y el punto número 21 para la Extremadura, que ve cada vez más cerca el partido en llevarse el set. 4 puntitos para ello. Buena recepción de Oviedo. Arriba colocando Zarceño. Y el bloqueo buenísimo. Doble bloqueo de 12-3. Isabel y Raquel del Álamo. El juega 22. Extremadura quiere cerrar pronto. Saca Valvanera. En suspensión o problemas de recepción. Oviedo tiene que pasarla en libre. Balón arriba. Reclamaban toque de red. Balón adentro. Lo solucionó Adriana Zarceño para ese 17-22. Haciendo justicia a este punto, porque sí creemos que había tocado red el equipo extremeño. Y por tanto punto para Oviedo, que va a poner el balón en juego. Ahí está ahora sí Julia. Buena recepción, fácil. Uy, qué buena defensa de la Marta. Arriba, bonito. Uf. San bombazo, qué bloqueo. Bloqueo. Qué juego más bonito. Bonito, largo. Colocando. ¡Ah, qué bien ahora! ¡Qué buena la jugadora! Juliana Ocaña. Lucía Valvé, que lo intentaba. Y punto 23. A 2 el Extremadura.
de seguir conservándose el liderato a 2 puntos. Los 2 sets ya los tiene. Saca Extremadura. Buena recepción de Oviedo. Ha tocado la defensora. Punto para Oviedo. Se iba fuera, Se iba fuera, pero la tocó. Y 18-23. Va a sacar Blanca Zarceño. Vamos a ver Blanca desde atrás. Si apretamos un poco el set. Ahí está. Buena recepción. El libre no lo ha colado. Lo ha visto muy bien ahí. Intenta pasarla a Lucía. Cuidado ese ataque. Adentro. Y Extremadura un punto. Cuando son las 6:13. Hora y cuarto de partido exactamente. Se va a cumplir. Ahí lo tiene ya. El punto. Oviedo. Buena recepción. Lucía. Buena recepción también. Defensa, perdón. Que no se quiere acabar. El Extremadura. Arriba. Y balón arriba. Y punto. 25-18. Ahí tienen ustedes el partido. Un primer set claramente dominado por el conjunto visitante. Y los siguientes 2 sets. Con ese 3-0 que ven ustedes ahí. Efectivamente la líder, el equipo conjunto extremeño, que se va con los 2 puntos. 9 de 9. Los 3 puntos, perdón. Por tanto, suma 27. 9 partidos, 9 victorias. Y un Oviedo que tendrá que ir a Torrelavega el próximo sábado a buscar alguna victoria, si no se quiere ver comprometida, y continúa en ese octavo puesto, a expensas de lo que ocurra en los restos de partidos. 7 puntos y ya con 6 derrotas. Bueno, pues hasta aquí este partido que le hemos retransmitido todos ustedes desde Deporte Astur Media. Volveremos en próximos encuentros. Recuerden, con el voleibol, con el deporte asturiano. Gracias.